en una encuesta reciente. Pero antes presento a Flor Arieto. Gracias, Flor, por venir. Gracias por invitarme. ¿Por qué? Porque acá hay, sin lugar a dudas, dos grandes temas en la semana, dentro de muchos otros, que tiene que ver con el narcotráfico, con las muertes por la cocaína envenenada, adulterada, de la cual todavía no sabemos cuál es el componente activo, el componente con el cual se la combinó. No está claro. No está claro, no está probado, hay una especulación. Y no está claro tampoco qué pasó, si fue una guerra entre bandas narcos o un asesino, podríamos decir, un gil, un busca que estaba ahí y cortó mal la droga. No sabemos si el paisa, el capo narco. No, me parece que lo de capo es parte del relato, se lo voy a preguntar a Flor, es parte de un poco el relato que han querido hacer. ¿Viste? Los capos, ¿viste cómo vivía Mameluco Villalba? ¿Viste cómo vivía el Rengo Pacheco? Sí, claro. ¿Vos viste cómo vivía el paisa? En una casita alquilada 6 meses, José Cepaz. Está claro que nunca caen los grandes, siempre caen los perejiles, ¿no? Exactamente. Bueno, el narco y el FMI. Y empezamos la semana con Máximo dando un portazo. El Washington Post diciendo que la Argentina es un adicto a la deuda. Y terminamos la semana con Bernie diciéndonos, y sé que te impactó la cifra, sí, claro, que calcula de base, dijo Bernie, me lo dijo en la radio, que se venden 200.000 dosis de cocaína en el AMBA por día. ¿Sabes que ese dato es terrible? Porque hay que ver de dónde Bernie lo saca. Yo sospecho que él proyectó los datos de Cedronar con la cantidad de gente que vive en AMBA, pero no importa, ese ministro de Seguridad se supone que da datos fidedignos. A mí me impactó ese dato porque pone sobre la mesa un tema que no sabíamos, que es que hay 200.000 dosis que se comercializan por día. Más allá del negocio que hay detrás, que vos contabas con Jesse haciendo el cálculo de toda la plata que mueve, yo no sabía que porque estamos hablando solamente de cocaína o de cuestiones vinculadas a la cocaína, que son 200.000 personas. Si vos sumás Paco, sumás marihuana, sumás todas las drogas de diseño que toman ahora el piberío, digamos, estamos hablando de una situación de instalación de la droga en la Argentina que es mucho más heavy de lo que yo pensaba. Florencia, imagino que no te sorprende esto. No me sorprende y aparte si vos ves las estadísticas de Naciones Unidas que tiene la Oficina contra el Narcotráfico, te das cuenta que digamos, en Sudamérica, pero específicamente en Argentina, nosotros vinimos aumentando el consumo considerablemente. Por lo tanto, bueno, queda en evidencia que la guerra contra las drogas evidentemente es un fracaso y que hay que replantear la forma de abordarlo, porque bueno, es una sustancia prohibida que genera dinero, por lo tanto, al ser ilegal, a ver, hay un tema que hasta es difícil de explicar, porque como es un negocio ilegal, uno tampoco especifica mucho y esa falta de información termina en estas cosas que vemos. La droga está colocada siempre, o sea, no hay... La persona que se dedica a la venta de drogas tiene un negocio exitoso redondo. No hay manera de que se quede con una dosis sin colocar. Sobra la demanda para ese consumo. Todo lo que se produce se vende, digamos, no es que tiene stock de droga. Es impresionante la cantidad de dinero que se genera. Entonces, no hay techo para la demanda. No hay techo. El problema del narco es la logística. Cómo llega a la venta, a la boca de venta. Pero bueno, el problema, cuando llega a la boca, el negocio ya está hecho. ¿Me dejás preguntar algo, Nieto? Sí, dale. Y con esto me despido. El otro día me contaban que como la Argentina compra droga en Bolivia, creo que la de Colombia va para Estados Unidos, compra en Bolivia se vende a $5.000 y va para España, que se vende a 130.000 euros el kilo. Todo lo que se comercializa acá es de baja estofa, con narcos de poca monta, digamos, porque los narcos importantes están preocupados por sacar la droga del país y venderla a 130.000 euros. Devaluado. ¿Es así? Devaluado. Exactamente, un país devaluado, exactamente. Se va devaluando. ¿Es así esto? Nosotros tenemos droga que viene de Bolivia en su mayoría y también de Perú. Claro. La mayoría, digamos, lo que se investiga, que también tiene mucho que ver la plaguita que se puede pagar para corromper distintos lugares. Baja por ruta o baja por hidrovía. Son los dos lugares. Ahora, yo no estoy tan segura que sea droga de baja estofa. Yo creo que de hace 15 años a esta parte del cargamento queda en Argentina como peaje por permitir o los ríos o las rutas para sacarla,
Puerto de Buenos Aires, Montevideo y Puerto de Santos son las tres bocas a donde después se llega a Europa, en general Europa, también a partir de hace más o menos 15 años a esta parte, tiene una alianza táctica, la gente que maneja el puerto de Santos, que es donde sale la mayor cantidad de volumen, con la mafia calabresa, que controla el puerto de Reggio Calabria, que es por donde ingresa la cocaína a Europa. Hace no mucho tiempo detuvieron acá a Rocco Moravito, que hacía 30 años que estaba prófugo, tenía base en lo que es el sur de Brasil y Montevideo. Entonces, lo que quiero decir es, con la cantidad de volumen que se trafica, que esto demuestra que evidentemente la táctica de combate frontal a las drogas no está dando resultado, porque todo se amplió, la producción, se amplió la venta, la distribución y la plata que genera. Parte de la droga queda en Argentina como peaje y eso es lo que generó de alguna manera también que aumente el consumo. Entonces también tenés el corte, pero también tenés droga de primera calidad que podés comprar, que es carísima, es para un porcentaje muy chico de la población que puede gastar ese dinero en droga de buena calidad, y obviamente el otro se corta y se distribuye y eso genera el gran negocio. Pobres, Te quiero preguntar, a propósito, te voy a liberar, Luquitas querido. Gracias, que tengo un tema, un doaza con Rafa que tenemos que cerrar. Gracias, Pablo. Abrazo grande, buen trabajo. Quiero preguntarte, Florencia, a propósito del cruce que hubo entre Patricia Bullrich, vos fuiste colaboradora, y Aníbal Fernández, ¿no? Que trajo a colación la efedrina 2009 y ahora el fentanilo, que aunque no está confirmado que sea esa sustancia, es lo que, como charlábamos hace un rato con el doctor Claudio Sin, lo que clínicamente los médicos deducen, se podría tratar de esa combinación por los cuadros clínicos. En estos 2 años que ustedes salieron del poder, ¿qué pasó con el combate contra el narco? No, bueno, lo que sucedió es lo que no puede pasar. O sea, yo entiendo, y ahí sí me parece que la política tiene algo para decir, que en términos regionales, no en términos individuales, se puede proponer una alternativa al combate frontal y la ilegalidad de la droga. ¿Por qué digo esto? Cortito y contesto tu pregunta. Vos hoy tenés despenalizado el consumo, o sea, tenés despenalizada al usuario, a la demanda, pero tenés penalizada la oferta. Entonces, indefectiblemente, el usuario, la demanda que está despenalizado, termina incluida en un delito, porque fue a comprar. Entonces, eso hay que saldarlo. Se podría pensar en legalizar la marihuana, pero no por una cuestión de que me gusta, es buena, nada es inocua, ninguna droga es inocua, todas hacen mal. Ahora, tenemos una situación de alto consumo de algo ilegal que no tenemos información y pasa esto que pasa. Pero entonces, perdón, Florencia, ya no, la marihuana, digamos, hasta me parece en este cuadro dramático, no porque lo digas vos, sino porque eso se planteó en el debate público y político, ya te doy, Lucas, a vos, hasta me parece hasta naif. Hoy estamos comprobando que puede haber 300.000 consumidores por día de coca. Sí, bueno, pero lo que te planteo... cocaína, que no es lo mismo. Hoy lo escuché retroceder a Aníbal Fernández, que fue autor de un proyecto para legalizar la marihuana, y hoy dijo, no, pero la cocaína es otra cosa. Igual, a ver, contestando tu pregunta pero hoy se secuestra marihuana. O sea, se destinan recursos para secuestrar cargamentos de marihuana, cuando en realidad podríamos destinar esos recursos a hacer prevención e información de lo que significa la droga, el consumo tanto de marihuana como de cocaína, como de todo. Ahora, ponerle luz y opción. Lo de la marihuana lo podríamos hacer en términos individuales. A mí me parece que el Mercosur podría plantear, porque nosotros no podemos decir, bueno, legalicemos, nosotros legalizamos y Bolivia que produce, y Bolivia que produce la cocaína la tiene ilegal, es Ahora, sí podemos en términos de bloque analizar opciones, como está pasando también en los Estados Unidos, que Nueva York, California, están yendo indefectiblemente hacia una descriminalización de las drogas, no porque sean buenas, insisto, acá no estamos hablando de bueno o malo, de cuestiones personales, sino de lo posible. Tienen una epidemia de fentanilo. Y ahí voy a tu pregunta. Cuando en el 2007 la efedrina era un medicamento que se importaba, que era legal, Aníbal Fernández estaba a cargo de las fuerzas federales en el Ministerio del Interior. Sí. Cuando aparece y ahí terminó triple crimen de General Rodríguez, triple crimen de Unicenter y todo, 2.000 millones de dólares se estima que generó de ganancia la efedrina, o sea, transformar la efedrina que se utiliza para el antihistamínico en el precursor que necesita el cartel para estirarla o para hacer droga sintética. Hoy, el titular de las fuerzas federales es Aníbal Fernández y entra una droga legal, porque el fentanilo es legal,
que si la usás en términos de corte puede generar una masacre. Entonces digo, Sí. datos, no especulaciones, datos. Lucas. No, 3 cosas, porque me parece que interesante para ponerle en un marco también político de análisis del asunto, ¿no? Es un tema muy incómodo para el gobierno. Ha sido un tema muy incómodo para el kirchnerismo, sobre todo a partir del triple crimen de General Rodríguez y los vínculos que había entre esos laboratorios y el financiamiento a las campañas del Frente para la Victoria. Pero además hay un agravante, que es que el 10 de diciembre del 2019, cuando comienza este ciclo, la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico fue degradada a Dirección Nacional. O sea, este gobierno arrancó su gestión degradando institucionalmente la lucha contra el narcotráfico, mandándole a un tercer nivel de orden jerárquico No me importa tanto luchar contra el narcotráfico, al menos en lo gestual. No, aparte Frederic, porque eso es lo que no puede pasar. O sea, nosotros podemos discutir en términos de política criminal cómo nos posicionamos en términos regionales y podemos discutir en las Naciones Unidas, con la DEA, si el combate así sirve y se puede buscar algo. Lo que no puedes hacer en el mientras tanto es entregar el territorio. Entonces, lo primero que hizo Frederic fue de subestimarnos y maltratarnos a la gestión anterior diciendo ellos iban a combatir el narcomenudeo. Eso es fundamental. Mientras que decidimos qué hacer en términos macro, nosotros tenemos que ir a reventar todos los búnkeres que necesitemos, porque es la forma de molestar, porque si no te estamos hablando ahora del narcomenudeo. Bueno, es lo que hizo. ¿No? Pero ellos no creen en eso, ellos creen que es como una pérdida de tiempo. Déjame que termine, Lucas. Y un dato adicional que me parece que también es relevante, ¿no? Porque tiene un aspecto sociopolítico este episodio, ¿no? La droga es un flagelo, el narcotráfico, digamos, es un flagelo que afecta a toda la población, pero afecta muy particularmente a los sectores más vulnerables, que son los que no tienen defensa. No tienen defensa frente a la adicción de sus jóvenes, no tienen defensa frente al delito del narcotráfico. Digamos, cuando uno empieza a recorrer las zonas en donde prevalece este tipo de acción, son zonas muy vulnerables, barrios populares, que son habitualmente los barrios que apoyan más fuertemente al peronismo, ¿no? Creo que ahí hay un problema serio dentro de su propia base electoral. Si me dejan, puedo incorporarlo a Roberto Kachanowski, lo voy a aprovechar también, lo quiero sumar a este tema, por supuesto, porque acá hay una dimensión económica. Calculábamos con el doctor Yesi que a 1.500 pesos la bolsita de esta cocaína envenenada, adulterada, 1.500 pesos, precio de mercado, que se pudo recabar a partir del trabajo en campo que se hizo, simplemente 200.000 dosis, 300 millones de pesos por día mínimo de base. Roberto, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? Pablo, un gusto saludarte. Saludos para Florencia, para Lucas. ¿Quién más está en la mesa? No veo a todos. Está Florencia y Lucas. Después me está esperando el embajador Guelar. Dame una impresión tuya y mientras tanto, porque quiero llevarlo a la dimensión política con Florencia y con Lucas, a ver si podemos recuperar, lo hicimos con Johnny, pero me parece que vale la pena para cerrar la semana, aquel spot de Daniel Arroyo y Felipe Solá. Apuntando a Aníbal Fernández. ¿Se acuerdan aquella campaña del 2015? Donde decían, vos le podés dejar el cuidado de tus hijos a un personaje como Aníbal Fernández. Lo decían 2 compañeros que están en este gobierno, compañeros de trayecto. Bueno, Solá no está porque lo echaron de la Cancillería, pero Arroyo está, el diputado. En un ratito lo mostramos, pero dame tu opinión, Roberto, de la dimensión, al menos económica, de esto. No, a ver, esto, que se entienda bien, esto me hace acordar a la ley seca, ¿sí? O sea, acá el problema que se presenta es que cuando vos prohibís algo, y con esto no estoy diciendo que hay que tiene la droga fantástica, nada de eso, ¿no? Te entran las mafias a manejar el tema, y las rentas que tienen son extraordinarias. Entonces vos ves que la guita que tienen, manejan tanta plata, que los tipos tienen un armamento superior al de la policía, si te descuidas. Tienen un potencial de fuego que es un ejército, es la Task Force, si te descuidas. Entonces, ahí el problema es, por otro lado, que en un caso de la pobreza que tenés en la Argentina, hace que esto sea mucho más permeable. Yo me acuerdo, ¿quién fue al que estuvieron en Colombia? Ayúdame, Florencia, vos te vas a acordar. El tipo se compraba club de fútbol, tenía una guita bárbara y manejaba y llegó a ser diputado o algo Escobar así. Gaviria era. Escobar Gaviria, ¿te acordás? Pablo Escobar. Que tomó el Congreso en un momento, tenía una fuerza impresionante. Entonces, es una mezcla que el populismo, no como dice Cristina Kirchner, que el Fondo Monetario Internacional te lleva a la justa y no sé qué historieta.
ellos producen tal pobreza que finalmente los chicos terminan muchas veces en este problema de la droga. Miren, los responsables son los populistas. Lo llevo al túnel del tiempo. Felipe Solá, Daniel Arroyo, campaña del 2015 para el Frente Renovador de Sergio Massa. Esto decían de Aníbal Fernández. Si vos llamás a la provincia y ves algunos candidatos a gobernador, te preocupás, ¿no es cierto? Yo la verdad que sí, yo la verdad que lo que siento es que la mamá y el papá en la provincia de Buenos Aires, que está preocupado por la inseguridad, que está preocupado por los robos, que está preocupado porque se vende droga en el barrio, debería pensar en serio si Aníbal Fernández es la persona para manejar la policía bonaerense, que es manejar el cuidado de nuestros hijos. Cuando apagamos la luz y nos quedamos a solas, pensamos en serio. Bueno, imaginen a Aníbal Fernández conduciendo la provincia. ¿Qué deducimos de esto? Que... ¿La política swinger? ¿Cómo? La política swinger. Aníbal Fernández no maneja la policía de la provincia de Buenos Aires, maneja toda la fuerza de seguridad del país. Florencia. Claro, y en el 2007, cuando fue lo de la efedrina, él manejaba las fuerzas federales a través del Ministerio del Interior. Las fuerzas federales estaban en el Ministerio del Interior porque todavía no existía el Ministerio de Seguridad Nacional. Entonces es dato, no es una opinión, es un dato de la realidad. A ver, el cuadro social, recién decías algo de esto, Lucas. Voy picando algunos temas, es un resumen finalmente de la semana. Empezamos, fíjense cómo fue derivando, ¿no? Una semana típica en la Argentina. Empezamos con el portazo de Máximo. Dame tu opinión como analista político, como encuestador. Hay encuestas que han medido un poco la imagen de Máximo dentro de la interna del Frente de Todos. Le está yendo pésimo. La imagen de Máximo Kirchner,